En temas de tecnología, pasemos ahora con Delany Zúñiga, que nos tiene todo acerca del primer día de compra de los nuevos productos Apple, además de una actualización que debe de hacerle a sus teléfonos y aparatos inteligentes. Adelante, Delany, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les cuento que hoy comenzaron las ventas de los productos de Apple, los nuevos iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Los fanáticos de Apple esperaron en fila por varias horas para convertirse en los primeros dueños del dispositivo. Veamos una mala experiencia que tuvo la primera persona en comprar el teléfono inteligente. En Australia fue donde comenzaron las ventas de los nuevos productos Apple y un joven fue la primera persona en obtener un iPhone. Por cierto, se le cayó al suelo tras sacarlo de la caja para enseñarlo frente a cámaras a una reportera. Sin embargo, lo que quedó grabado fueron los abucheos y burlas que recibió. ¿Será que el iPhone 6 superó su primera prueba de resistencia? Juzguen ustedes mismos. Los nuevos modelos salieron a la venta en varios países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Hong Kong y Japón, donde miles de personas hicieron fila frente a las tiendas de la firma para llevarse un ejemplar del teléfono inteligente. Continuamos con Apple, donde la nueva actualización iOS 8 dicen protegerán sus datos de la policía, tales como los mensajes de texto, correos electrónicos, fotos y otros datos. Apple escribió en un blog que el iOS 8, que se puso en marcha a partir del miércoles, tiene una nueva codificación que ya no permitirá que la compañía omita el código de seguridad de un cliente para lograr tener acceso a su información. La actualización está disponible para los propietarios de iPhone 4S, 5, 5C y 5S, todos los iPads excepto para el modelo de primera generación. Pueden instalar el iOS 8 y solo los usuarios del iPod Touch más reciente pueden actualizarlo. Bueno, es todo por mi parte. Recuerde seguirnos en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Delany Zúñiga, su reportera digital, y como siempre les recuerdo, nos vemos en la red. ¡Feliz fin de semana! Muchas gracias, Delany, por esos adelantos y como siempre, por supuesto, nos vemos en la red.